con un tipo de cambio real más alto, Vaca Muerta seguiría funcionando bien, la minería seguiría funcionando bien, pero el resto funcionaría mucho mejor. Entonces, ¿no sería hora de preguntarnos si eso no es deseable? Bueno, el tema dólar es demasiado amplio, ¿verdad? Precio del dólar, eventual De todas atrasamiento. maneras, uno puede decir, bueno, el gobierno, vamos al tema de tipo de cambio real y las polémicas que eso puede generar. El gobierno, o muchos pueden decir, nosotros no fijamos el tipo de cambio real, a lo sumo fijamos el nominal. Pero bueno, hay miles de políticas o muchas políticas del gobierno que llevan el tipo de cambio real a un lado o hacia el otro. Y hay muchas situaciones donde lo que parece un tipo de cambio real que se mantiene más o menos estable. A ver, perdóname un minuto. Tomame la compu y anda poniéndolo, si podés, el posteo de Rubinstein, donde habla del dólar. Dice, ¿por qué sería conveniente un dólar más alto? Perdón. Bueno, entonces hay muchas veces que perdura una situación de tipo de cambio real de determinada manera. Pensemos en la convertibilidad, muchos años un tipo de cambio real parecido o estable, pero que a veces no puede decirse que eso es de equilibrio, y si sacamos la palabra equilibrio, que es un concepto demasiado preciso para lo que se pueda llegar a calcular, conveniente o no conveniente, creo que podemos decir o poder analizar cuándo un tipo de cambio real es conveniente o cuándo es inconveniente. Y en general hay bastante literatura, entre ellas la de Federico Stussenegger y de Vicellati, que desarrollan un poco que el tipo de cambio real alto favorece a las economías emergentes o determinadas economías, y mucha más literatura, especialmente cuando hay condiciones de capacidad ociosa importante, digámosle así, en industria o incluso en la construcción, en el caso argentino especialmente, por la cantidad de dólares que los argentinos tenemos, que parte se vuelca a ladrillo, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que en ese punto donde puede aparecer, che, este dólar parece inconveniente en términos de lo que sería un dólar más alto para la actividad económica, para la reactivación industrial, para la reactivación de la construcción y más en general para una larga transición de pasar de una economía, llamémosle poco competitiva, a una economía bien competitiva, moderna, saludable, ¿sí? Es decir, la transición, donde si no, pero acá está Vaca Muerta, está minería, no va a haber problema de dólares, pero la transición para que esa economía que no funciona bien, llamémosle para ser simplistas, el conurbades de infraestructura, etcétera, todos esos procesos de modernización pueden durar mucho tiempo, o bastante tiempo, o años, y en el medio un tipo de cambio más alto te favorecería esa transición. Ese es mi análisis y el de muchos. Y otros piensan que no, que hay que dejar las cosas a merced del mercado y que sea lo que tenga que ser. Lo que pasa es que hay una dimensión, por un lado económica, donde la gente que pierde empleo, pierde ingresos, consume menos y la economía entonces no se reactiva y la cosa va mal y la recaudación se resiente y todo funciona más o menos. En definitiva hablamos, que después vuelvo al tipo de cambio actual, pero en lo que planteas, estamos hablando de algo que aquí discutimos mucho, que es el puente entre los ganadores y los perdedores. Y sí, y digamos, una economía puede ir bien, sabemos que Vaca Muerta, energía, puede ir bien, el cobre puede ir bien, que también, ojo, porque si muchos proyectos de inversión, por más RIGIT que tengas y demás, no sé, suponete que llegara a haber opciones muy, no sé, la otra vez, no sé, Quintela, por decir algo, decía, bueno, si llegamos, vamos a expropiar, vamos a hacer esto, bueno, es un poco, si bien uno puede tomarlo como, bueno, que eso es una manera de hacer propaganda para entorpecer las cosas, puede llegar, Argentina ha estado a los bandazos, o sea, los mismos que en su momento estuvieron a favor de las privatizaciones, 10 años más tarde estaban en favor de las estatizaciones. Entonces, Argentina, acostumbrada a los bandazos, puede ser que incluso trastoque alguna de la parte más moderna de la economía, las inversiones en cobre, por ejemplo, que son de largo plazo y que requieren estabilidad. Bueno, podría haber un problema macroeconómico también de inversiones
si hay problemas que no se atienden. Y no solo es una cuestión no es el derrame de los ganadores, porque podría haber ganadores que derraman muy poco, y esa es la situación en general. Y uno debería atender, decir, che, pero no sería bueno para la economía reactivar lo que ya existe. O sea, si vos tenés un aparato productivo que podés decir, che, hay que modernizarlo, pero no está bueno que se reactive, la construcción no está bueno que se reactive y que tenga estímulos suficientes. Si vos tenés precios de los usados tan por debajo, digamos, de los precios nuevos, y que te traba el mercado inmobiliario, y la gente no quiere invertir en ladrillo porque no es rentable, bueno, también tenés un problema ahí, porque vos decís, che, la construcción debería ser pujante en un programa después de cierta estabilización, o en los programas de estabilización que funcionan bien, siempre la construcción ha ido para arriba. Después. Nunca un programa de estabilización funcionó sin la construcción creciendo y a 2 dígitos. Bueno, y en general los buenos programas de estabilización han sido reactivantes, y este no lo es. Y tenemos esta particularidad, pero que una parte igual funciona bien. Ahora, con un tipo de cambio real más alto, Vaca Muerta seguiría funcionando bien, la minería seguiría funcionando bien, pero el resto funcionaría mucho mejor. Entonces, ¿no sería hora de preguntarnos si eso no es deseable? Bueno, no solo la pregunta es digamos, actual. Acá hacemos siempre con Juan Pablo, con Agus, el cálculo de lo que se perdió o del retraso cambiario del año pasado y de este solo por inflación, solo comparado con inflación. Este año lleva un 15% contra inflación. Sí, y digamos que vos podés, el tema es que vos decís, bueno, eso está bien o está mal, porque algunos te van a decir con optimismo, no, Argentina está tan bien que se está encareciendo por lo pujante que es y por lo modernizante que es y porque es el país que va a ser el mejor del mundo, o vamos a la economía más libre del mundo, etcétera, etcétera. Si vos te imbuís del espíritu mileísta, vas a ver todo bien, con color de rosa, y decís, es cuestión de esperar y nada más. Ahora, uno tiene el derecho, y los economistas hacen todo tipo de cálculos para decir, che, esto me parece que no es así. Y que circunstancias X llevaron a un tipo de cambio real bajo, y es probable que ese tipo de cambio real bajo no sea el fruto del gran éxito económico, sino fruto de cosas que podemos decir, de que Milei empezó el gobierno diciendo que iba a dolarizar, las empresas pensaron que el dólar iba a 3.000, bueno, y una serie de cosas que pasaron después que vos decís, me parece que no es todo el fruto del éxito argentino. Ahora, si vos me decís que durante 10 años Argentina crece el 5% anual, con un tipo de cambio real diferente, y después de 10 años igual llegamos a este tipo de cambio actual, y puede pasar. O sea, lo que pasa es que es muy importante ver si el tipo de cambio real bajo es el fruto de muchos años de éxito económico o es algo que quedó mal por X razones y que por ciertas razones entendibles el gobierno no quiere moverse. Porque si cualquier movimiento del tipo de cambio real significa devaluación, porque nadie va a pensar que va a haber una deflación. Entonces, y eso evidentemente sería un problema importante para el gobierno, especialmente de cara a elecciones en 1 año y medio. ¿Sí? El gobierno ya no lo hizo y es difícilmente que se salga del libreto ahora. Pero bueno, una cosa es que el gobierno se tenga su libreto, que uno lo entienda, y otra cosa es que eso sea deseable para la Argentina. Son dos cosas diferentes. Gabriel, ¿y por qué crees que el mercado se empezó a dolarizar, bien digo, de gran forma desde junio para esta parte? Uno mide todo lo que ha sumado en cobertura vía dólar linked, vía mercado de futuros, y falta más de 1 año para las elecciones. ¿No te generó cierta falta de entendimiento de esa situación o por qué crees que puede darse? ¿Qué hay detrás del mercado que está viendo? ¿Es solo el tipo de cambio o hay otra cosa? No, yo la dolarización creo que todavía es leve y son variaciones, digamos, no muy importantes. Y tenés, yo a nivel de flujo yo no le veo el problema al mercado cambiario porque justamente con Vaca Muerta especialmente hemos logrado un equilibrio de flujos interesante. El problema son las decisiones de stock que pueda llegar a tomar parte de la población
digamos que va a haber unos 130.000 millones de pesos en dólares equivalentes. Es decir, si vos juntás el circulante, los depósitos a la vista a plazo fijo, los bonos a corto plazo que tiene la gente, los fondos de inversión, las compañías de seguro, todo eso te va a dar 130.000 millones o más hacia mediados del año que viene. El año pasado el gobierno dijo que hubo un 50% de corrida en las elecciones del 2025. Pero ponele que fuera el 30%, a pesar de que son presidenciales y a pesar de que el cambio presidencial puede ser muy importante. Pero ponele que fuera el 30%. Ahí tenés, digamos, 35.000, 40.000 millones de dólares que pueden llegar a querer convertirse pesos a dólar. Sí. ¿Qué tenés para ofrecer desde el gobierno? Prácticamente nada. Porque las reservas netas van a ser cerca de cero o levemente positivas. Es muy probable que esa gente no quiera cobertura cambiaria, pues ya sabe que puede estar sujeta a impuestos como estuvo en 2015 cuando ganó Macri. Es probable que no le gusten bonos dólar link porque piensan que y si hacen un default o lo que fuera, entonces es probable que el grueso sea billete. Claro. Y si el gobierno no tiene nada de billete, porque lo que tiene de reservas no es nada, hoy son negativas. Bien medidas. ¿Escuchaste al presidente Javier Milei decir que hay 70.000 millones no de dólares? No es nada, no, eso es Él habla de un swap de China, de Estados Unidos. Eso es cualquier cosa. Primero, el swap de China, hasta ahora no existe nada. Digamos, el swap de China tenía la parte activada, que ellos dicen vagamente que se logró refinanciar. Ya estaba pagada prácticamente, ¿no? 4.400 de los 5.000 ya estaban pagados. Te quedaban 600. No hay ni una sola noticia alrededor de que el gobierno consiguió 4.000 y pico millones de dólares contantes y sonantes por activar el swap de China, con lo cual quedó en un palabrerío. El swap, como sí es un engaño, el swap de China. En su momento, estando en gobierno, yo traté de decir, ¿por qué no lo sacan de las reservas? Nunca quisieron los gobiernos sacarlo de las reservas porque te da una idea que tenés más reservas de la que tenés. Pero vos no tenés nada como en un swap o en cualquier contrato. Vos tenés, si cumplís esto, lo activás. ¿Sí? Acá no hay nada que Argentina pueda hacer para activar el swap de China. Porque el swap de China es una especie de carta de buenas intenciones de negociar con China lo que sea. Si China te dice, mira, yo te daría plata, pero ¿sabes qué? Si hacemos, no sé, la hidrovía con la empresa china tal o cual, es una negociación. Entonces, no hay nada que Argentina pueda hacer para tener la activación del swap de China. En ese sentido, habría que tachar la de las reservas brutas. De hecho, en un informe del FMI, cuando hace el informe, lo tacha y pone reservas brutas corregidas del swap de China. O sea, ya el FMI lo está sacando, el gobierno argentino no, el Banco Central. Pero se admite por conveniencia publicitaria que el swap de China existe. Perdón el dato, vos fuiste viceministro de Economía, pediste que se sacaran. Yo venía diciendo, pero lo que pasa es que nadie quería hacerlo, y yo entiendo por qué no lo querían hacer, porque es como decir, ¿por qué vas a decir que tenés menos reservas de la que tenés? Y porque está mal, porque no son reservas, porque yo pensé antes que era mucho más activable, que si cumplís esto, más esto, más esto, más esto, están. Y me di cuenta que era una simple carta de intención negociadora. Ahora, en un momento del gobierno... Se logró activar 5.000 millones de dólares. Activar para comprar bienes de China. O sea, hubo toda una negociación. Esa parte sí existió, porque los chinos... Esa parte sí existió. Pero después se fue repagando, porque Milei fue contra China al principio, entonces China hubo que pagar esa deuda, no se pudo refinanciar. Ahora el gobierno dijo que esa parte también está incluida. Hasta ahora yo lo tomo que está incluido un swap de 19.500 millones al viejo estilo, es decir, antes de que estuviera activada la parte concreta. Quiere decir que sigue siendo una carta de buenas intenciones y no podés considerar, no podés, digamos, a alguien que quiere pesos, vos no le podés dar, che, te ofrezco esta carta de buenas intenciones, no existe. El swap de Estados Unidos también podemos pensar que hay muchos interrogantes alrededor de eso. Fue una ayuda concreta que Estados Unidos dio, que incluso la ayuda concreta fue lo más terminante para ayudar al mercado, es decir, que Bessent dijera, vamos a hacer whatever it takes, todo lo que fuera necesario para ayudar a Milei. Si el que emite billete de dólar te dice, voy a hacer todo lo que sea necesario
vos te corres, nadie va Bueno, a... Sí, compró ya pesos, ¿no? Claro. No, Eso sí que pero- es todo lo que sea pero- necesario. No, pero compró un poquito, 2.500 Bueno. millones de dólares, Lo pero, cual es, pero compró un poquito, pero dijo, pero voy a hacer todo lo necesario. Claro, ese es Si el tengo poder, que, si ese tengo es que el comprar poder. 20, 30, yo lo voy a hacer. Claro. Con eso fue como un golpe ¡pam! Sí, sí. A cualquiera que quisiera. Igual hubo un par de jornadas donde los cueveros locales se le animaron. Porque al Tesoro, principio, Que sí, Que no por- bajaba. nuestros La verdad es que créditos no bajaba. locales del conurbano, bueno, a ver si es cierto. sí, y- pero Duró digamos, poco, duró poco, sí. Sí. Ahora, Horas. en ese momento fue muy importante y contribuyó al éxito de Milei. Ahora bien, ¿qué pasaría si las encuestas, llegado el caso, dan que Milei no gana o puede no ganar? ¿Sí? Que Sí, va a sería- segunda vuelta y son todo interrogante. Entonces, ahí el gobierno de Estados Unidos puede decir, no importa, yo te doy todo lo que sea necesario y a lo mejor la demanda de dolarización es ponerle 20.000 millones de dólares, dámelo, porque va a ganar otro, por más que vos le des ayuda, va a ganar otro. Y el gobierno americano va a tener que hacer la cuenta si está dispuesto a perder 3, 4 mil millones de dólares por defender el peso. Porque si ganara, no sé, Kicillof o cualquier otro, puede ser un liberal, que dijera simplemente, mira, yo prefiero un dólar más alto, en la manera que lo estamos hablando. Puede ser Macri, puede ser Lacunza, puede ser Brito, puede ser cualquiera que pensemos que pueda ser un candidato melconiano, quien sea, y te puede decir que el dólar entonces va a tener un salto y que entonces el gobierno norteamericano va a perder plata. Entonces, a ver, Bessent, que ya tuvo muchísimas críticas en Estados Unidos por anunciar una ayuda a la Argentina, y no solo críticas del Partido Demócrata, que fue generalizada, Sí, no, de los propios. sino de del los propio republicanos, sí. Partido Republicano, pensando que no les vaya bien en la elección de noviembre a Estados Unidos. ¿Está en condiciones de decir, los contribuyentes americanos pasaron 3.000, 4.000 millones de dólares a los tenedores, a los argentinos para Sí. defender el peso? Pueden terminar presos en Estados Unidos por eso. Entonces hay que poner en tela de juicio la posibilidad de ayudar a Estados Unidos a la Argentina en condición. Porque una cosa es decir, cuando sabes que Milei va a ganar, o cuando no hay un riesgo a la vista porque no hay elección presidencial, ¿no? Pues yo te ayudo todo lo que vos necesites y lo ayudás a ganar. Ahora, si igual puede perder, si guarda porque acá tenemos un problema concreto. Entonces le vamos a vender dólares, o sea, 1.800 en ese momento, lo que sea, a Argentina, y por ahí tenemos que recomprarlo a 2.500, 3.000 y tenemos una pérdida que no es importante para Estados Unidos, pero que es importante como concepto de decir, ¿desde cuándo tienen ustedes autorización a comprar el peso? Yo creo que es muy dudosa la ayuda americana y por eso el gobierno también está buscando otras medidas. Pero todo lo que sea futuros, dólar link, ni hablamos del swap chino, también hay que hablar del Fondo Monetario. Si Argentina hubiera tenido los 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario disponibles para vender en el mercado cambiario, no hubiera recurrido a Bessent. Fue obvio. Ahora, dudosa o no, le terminó salvando las elecciones. ¿Vos crees que en una situación hipotética, octubre 2027, el gobierno debiera volver a necesitar una ayuda como la que tuvo en las elecciones anteriores para un triunfo electoral? Es decir, yo lo plantearía de otra manera. Si el gobierno no puede garantizar su reelección por motivos políticos, incluyendo que la economía no va bien, y el gobierno dice, che, Milei no puede garantizar su reelección, no va a ganar en primera vuelta y ni siquiera sabemos si va a ganar en segunda vuelta, yo lo que veo que eso va a llevar a un proceso de dolarización bastante importante, lo que llamamos una corrida cambiaria o dolarización, que sería de los propios libertarios, que van a decir, que tengo pesos, prefiero pasar las elecciones en dólares porque tengo miedo de que haya una devaluación, porque mira si gana el otro. Es muy simple, ha pasado siempre. Sí, ha pasado. Entonces, en todas las elecciones, sí. ante eso, si empieza a vender dólares, en una situación, el gobierno no va a poder vender dólares de los encajes que están de los depositantes en dólares porque alimentaría la corrida. Si eso es fuerte antes de las elecciones, y por eso tampoco quiere las PASO, entre otras cosas, el gobierno estaría en muy malas condiciones. Debería recibir la ayuda americana antes de las elecciones. Lo único que nos puede salvar es esa ayuda americana. Pero si no vienen, que van a hacer un cepo o no tienen dólares.
porque no podría afrontar una corrida fuerte, puede correr una corrida Pero digamos, ¿crees que pequeña. indefectiblemente se va a terminar encontrando en algún tipo de aprieto de este tipo eventualmente más Y cerca de las sí, elecciones? Porque es un poco la historia argentina. Excepto que el que sea en contrincante, como pasó en la convertibilidad, que de la Rúa dijo, yo voy a respetar la convertibilidad, ¿no? Entonces, ahí no hubo corrida. Pero si vos decís, viene un contrincante que dice, yo voy a respetar la política cambiaria de Milei y no me voy a mover de esa política, de ese techo, bueno, en ese caso están todos defendiendo el techo, no Claro. habría necesidad de corrida. Pero si no lo dice, o es ambiguo, imagínate un discurso de cualquier, yo no te digo discursos extremos, imagínate un liberal, el que vos quieras, de todos, que diga, ¿sabes qué? Yo quiero favorecer a la industria y la construcción, como estamos diciendo. La lectura del mercado es, se viene una devaluación.